Tutieu les envía un saludo muy cariñoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy continuaremos explorando el siguiente capítulo en el viaje de Uri y Tutu, quienes se ven obligados a huir a una casa de bambú en un lugar remoto perseguidos por las sombras de las amenazas de Tío Tuan. En el episodio anterior, Uri finalmente llevó a Tutu a casa de su madre, una cena acogedora pero tensa, donde la atmósfera fue cambiando lentamente de rechazo a una aceptación frágil. Pero aunque esa cena se sintió casi como en familia, alguien seguía observando desde la oscuridad. Esta noche continuaremos viendo las consecuencias de ese momento, cuando una decisión peligrosa convirtió su tranquila calle en una trampa. Estén atentos, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que vendrá a continuación los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan los siguientes episodios. En el momento en que la motocicleta negra entró a la calle de Yuri, la casa que buscaban ya estaba vacía. Se detuvo frente a la pequeña casa al final de la calle. Dos hombres vestidos con chaquetas negras, jeans, zapatos, gorras y mascarillas, todo negro, se convirtieron en sombras móviles mientras empujaban la puerta sin cerrar. No había una motocicleta gris en el jardín, ni luz detrás de las cortinas delgadas, ni el sonido de los platos. Solo quedaban huellas frescas de neumáticos sobre el polvo. «¡Se han ido!», dijo el hombre más bajo, agachándose a tocar el suelo. «No por mucho tiempo». Dentro, una silla todavía estaba ligeramente apartada de la mesa. Un vaso de agua aún estaba a medio beber. Un abrigo colgado en el clavo con una manga caída como si alguien lo hubiera agarrado y dejado caer. El aire aún conservaba el aroma a jabón, limón y aceite. El hombre más alto sacó su teléfono. Al presionar la llamada para informar a Tío Tuan, Uri y Tutu ya habían dejado el pueblo hacía mucho. El viento desgarró su ropa mientras la motocicleta gris los llevaba hacia el oscuro campo hasta una vieja casa de bambú que casi todos habían olvidado excepto Yuri. Unas horas antes, las cosas aún no eran tan peligrosas. Afuera de la casa de 2 pisos de la señora Enya, el aire fresco y suave de la noche envolvía todo. La cálida luz amarilla que salía de sus ventanas suavizaba la calle. La motocicleta gris de Yuri todavía estaba estacionada junto a la puerta, con un pequeño ruido sordo al enfriarse. Dentro, la mesa pequeña estaba llena de platos sencillos, sopa, verduras, pescado asado y arroz suficiente para 3 personas. «Mi madre realmente cocinó mucho hoy», dijo Tutu suavemente, manejando los palillos con cuidado, como si un solo movimiento incorrecto pudiera romper la paz frágil de la mesa. Frente a ella, el rostro de la señora Nya permanecía tranquilo, pero sus manos traicionaban sus pensamientos. Escogió los trozos de pescado más suaves y los puso cerca del tazón de Tutu, preguntándole si el mercado de limones estaba muy concurrido, si el sol era demasiado fuerte, si la niña comía y dormía lo suficiente. Aún había distancia, aún esos pequeños silencios antes de cada nueva pregunta, pero también había una calidez sutil, como si alguien acabara de abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada por años. Sentado junto a su madre, Yuri prestaba atención a cada pequeño movimiento de ella y susurró: «Hace mucho que no cocinas tanto. Creo que estás empezando a intentarlo poco a poco». Esas palabras acompañaron a Tutu. En el camino de regreso a casa, ella abrazó la espalda de Yuri, apoyando su mejilla en su camiseta. Las luces de la calle en el pueblo pasaban rápidamente creando suaves trazos, mientras el cielo sobre ellos se volvía azul oscuro. «¿Crees que algún día mi madre me aceptará?», preguntó su voz casi ahogada por el viento. «Seguro», respondió Yuri mirando al frente, «porque no voy a dejar que te vayas». Su risa suave calentó su espalda.
y en un pequeño tramo del camino se sintió como si el mundo finalmente hubiera decidido ser amable con ellos. En otro lugar del pueblo, esa noche tomaba otra forma. En una habitación pequeña en el piso superior, un hombre con un abrigo negro se encontraba junto a la estrecha ventana con el teléfono pegado a su oído. Un cuaderno barato estaba abierto sobre la mesa lleno de fechas y horas. Cada movimiento de Yuri durante las últimas semanas era la sombra que lo seguía el detective contratado por el tío Tuan. «Lo vi con mis propios ojos», dijo el detective. Ella y Gia lo invitaron a él y a la chica. Comieron juntos, parecía una familia. Al otro lado el silencio de tío Tuan era más afilado que cualquier insulto. «Familia», repitió finalmente con amargura. Él prefería a Uri cuando el hombre estaba solo. Más fácil de presionar, más fácil de aplastar. Un Uri con la madre respetada detrás de él y la chica testaruda a su lado era diferente. Ese Uri podría dejar de agachar la cabeza. «Están cerca», continuó el detective. «Si siguen así será difícil acercarse a él. Todos escuchan a la señora Angia. Si ella lo apoya, lo entiendo». Tío Tuan interrumpió. Caminó alrededor de la habitación. La ira y algo más frío se retorcieron en su pecho. Si esperaba, podría perder todo el control. Si actuaba ahora, aún podría recordarle a Yuri quién tenía el poder. «Basta, no hace falta seguirlo más», dijo finalmente. «Lo resolveré a mi manera». Colgó el teléfono y se giró hacia la puerta donde dos hombres ya esperaban. «¿Ustedes?», dijo. «Tomen la motocicleta negra, vayan a la casa de Yuri esta noche. No me importa si lo asustan, lo sacan de allí o le dejan un mensaje que no olvide nunca. Solo asegúrense de que entienda que ya no puede levantar la cabeza». Asintieron una vez. Un rato después la motocicleta negra rugió en el callejón, luego salió a la calle principal, su sonido se desvaneció poco a poco en la oscuridad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la motocicleta gris de Yuri giró en la tranquila calle donde vivía. Las casas pequeñas se alineaban una tras otra, las ventanas emanando una luz suave. El canto de los grillos resonaba en la hierba. Su casa seguía viéndose como siempre, modesta, terca, todavía firme. Uri estacionó la moto y apagó el motor. El silencio los envolvió. Tutu se deslizó hacia abajo y estiró los brazos. «Aún recuerdo la primera vez que me trajiste aquí», bromeó. «Se te cayeron las llaves 2 veces». Él sonrió. «Temía que fueras a huir». Entraron. Los olores familiares los envolvieron. Jabón de lavar, limón, un poco del olor de la cena aún colgado en la ropa. Por un momento todo parecía una noche normal. Luego una sensación fría recorrió la espalda de Yuri. Se detuvo en la puerta frunciendo el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Tutu desde la cocina cerca del interruptor de la luz. «No lo sé», respondió él. «Algo no está bien». Antes de que pudiera explicar, su teléfono vibró. Un número desconocido. Uri dudó antes de contestar. «Hola». La voz al otro lado de la línea era grave y urgente. «Uri, escucha. No tengo mucho tiempo». «¿Quién es?». «Soy el que te ha estado siguiendo», dijo el hombre. «Trabajo para el tío Tuan». Toda la calma que quedaba en Uri desapareció. «¿Qué quieres?», preguntó. «Quiero decirte que el tío Tuan ya no te está siguiendo», respondió el detective. «Él sabe lo que pasó esta noche. Sabe que la señora Ingia te invitó a ti y a la chica a su casa. Él teme que te estés haciendo más fuerte, por eso ha enviado a alguien». Yuri apretó el teléfono con fuerza. «¿Qué tipo de personas?», preguntó. «2 hombres», dijo el detective. «Ropa negra, mascarillas negras, gorras negras. Van en una moto negra y ya están en camino hacia tu calle. No vienen a hablar. Vete ahora». La llamada se cortó. En un instante la casa estaba demasiado tranquila.
Yuri escuchó pequeños sonidos desde la cocina, el clic del interruptor, el leve choque de los platos, ruidos cotidianos que de repente se sentían como algo de otra vida. Uri llamó Tutu suavemente. ¿Quieres té o debemos irnos ya?, él dijo mientras entraba a la cocina. Su voz firme pero sus ojos llenos de prisa. Ahora mismo solo toma lo esencial. Ropa, documentos importantes, nada más. La sonrisa de ella se desvaneció. ¿Nos vamos ahora? No hay tiempo, dijo él. Vienen, gente peligrosa. No voy a dejar que te encuentren aquí. El miedo apareció brevemente en sus ojos, luego se transformó en algo más fuerte. Confianza. Está bien, susurró. Dime qué hacer. Pocos minutos después su casa se había convertido en un cascarón vacío, unas cuantas prendas metidas apresuradamente en una mochila, papeles sacados de los cajones, las luces apagadas. Cada habitación oscura parecía una despedida que no estaban preparados para hacer. En el umbral de la puerta, Tutu miró una última vez la pequeña casa que había acogido sus risas, discusiones y mañanas cansadas. ¿A dónde vamos?, preguntó suavemente. A las afueras, dijo Yuri. Hay una vieja casa de bambú allí. Nadie se acerca a ella. Estaremos a salvo por un tiempo. No me importa cómo se vea, respondió ella, mientras esté contigo. Él la ayudó a subir a la moto gris, subió delante de ella sintiendo sus brazos rodearlo con fuerza. «Confío en ti», susurró ella contra su espalda. El motor rugió cobrando vida. Cuando desaparecieron en la oscuridad de la noche, acelerando hacia la casa de bambú, fuera de vista la motocicleta negra, se dirigía hacia la casa que por primera vez ya no contenía a las personas para las que había sido destinada como trampa. El hogar los engulló lentamente. Las farolas se alejaron y luego desaparecieron. El camino se estrechó en una franja de asfalto que cruzaba campos y árboles dormidos. Sobre ellos, el cielo ya casi se había tornado negro. Las estrellas se desvanecían tras una capa delgada de nubes. Uri se inclinó hacia adelante. El manillar de la motocicleta gris vibraba como un latido obstinado bajo ellos. Tutu lo abrazaba como si él fuera lo único que aún permaneciera firme. Sentía la tensión en su espalda, la forma en que sus hombros siempre se tensaban, cada músculo preparado para algo que ella no podía ver. Su mejilla descansaba sobre su camisa, respirando el olor familiar a jabón, sudor y polvo. Al mismo tiempo la reconfortaba y la hacía temer. Uri llamó suavemente, su voz casi devorada por el viento. ¿Realmente vienen? Sí, respondió él sin mirarla. Pero no los vamos a esperar. El camino de asfalto terminó más rápido de lo que ella pensaba, fusionándose con un camino de tierra irregular. Uri giró sin reducir la velocidad. La motocicleta saltaba y se sacudía sobre la superficie desigual, levantando nubes de polvo. Los árboles se agrupaban a ambos lados, sus troncos oscuros y firmes como testigos silenciosos. ¿Ya estamos cerca?, preguntó con los dedos ligeramente aferrados a su abrigo. Yuri asintió. Hay una casa de bambú vieja por delante. Estuve allí un tiempo cuando todo con el tío Tuan comenzó. Nadie me buscó entonces. Espero que ahora él no le preste atención. Tutu suspiró. Mientras esté contigo no me importa a dónde vayamos. Esas simples palabras quedaron grabadas en lo profundo de su corazón. Siguieron un poco más hasta que los árboles finalmente abrieron un pequeño espacio. Bajo la luz tenue de la luna había una casa de bambú modesta con el techo ligeramente inclinado, las paredes desgastadas por la lluvia y el tiempo. Se veía cansada pero aún resistente, como alguien que ha visto demasiado y se niega a caer. Uri apagó el motor. El silencio los envolvió, denso y casi increíble, después del largo viaje. El canto de los grillos sonaba cerca. Las hojas de bambú susurraban suavemente al viento. «Aquí estamos», dijo Yuri, su voz se suavizó. «Nuestro refugio temporal.
Tutu bajó de la motocicleta y miró lentamente. La casa no tenía nada que destacara, pero había algo suave en ella. La puerta, las ventanas bajas, la forma en que la hierba crecía alrededor del umbral, como si quisiera protegerlos. Se sentía como si la casa misma estuviera tratando de mantenerse invisible. «Está más tranquila de lo que pensé», susurró ella. «Es por eso que te ha mantenido con vida», respondió Yuri. Empujó la puerta de bambú. La puerta chirrió en protesta y luego se abrió hacia adentro. Una pequeña nube de polvo se levantó bajo la luz de la pantalla de su teléfono. Dentro, el aire tenía el olor a madera vieja y a días olvidados. Una mesa pequeña descansaba contra la pared. Una alfombra tejida vieja y doblada estaba en un rincón quieta y solitaria. «Se ve como si estuviera abandonada», dijo Tutu. «Por eso es lo que la hace segura», respondió Yuri. «Pero la haremos nuestra aunque solo sea por un tiempo». Colocaron las mochilas en el suelo y comenzaron a trabajar sin necesidad de discutir. Yuri encontró una vieja escoba apoyada contra la pared trasera, con las cerdas casi todas caídas, pero aún útil para barrer el polvo. Barrió el suelo, cada barrido resonando suavemente en la habitación vacía. Tutu usó la manga de su abrigo para limpiar las ventanas, quitando el polvo hasta que la luz de la luna pudiera brillar con mayor claridad. Cuando terminaron el lugar, ya no se sentía como un fantasma, sino más como una casa temporal. Tutu encendió una pequeña lámpara de su mochila. La luz amarilla suave se extendió empujando las sombras. Las paredes de bambú brillaban, el suelo reflejaba la luz tenue cuando el polvo se había asentado. «¿Lo ves?», dijo Yuri suavemente. «No está tan mal». «De hecho es bonito», respondió ella sorprendida de su propia sinceridad. Salió al porche y se sentó abrazando las rodillas. Desde allí, el campo se extendía hacia la oscuridad, palideciendo bajo la luz de la luna, salpicado por los débiles destellos de las luciérnagas. El aire fresco y limpio la hacía sentir completamente diferente a la tensión abrumadora que habían dejado atrás en el pueblo. Yuri se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. «¿Tienes frío?», preguntó él. «Un poco», admitió ella, pero no tenía miedo. Él giró la cabeza y miró su rostro a la luz de la lámpara que iluminaba el porche. «¿Qué pasa?». «Porque estás aquí», dijo ella simplemente. «Mientras estés aquí, siempre habrá una salida». Yuri tragó saliva, las emociones subían y se apoderaban de su pecho. «No voy a dejar que nadie te toque», susurró. «No él, ni sus secuaces. Nunca». Sus dedos pasaron por el espacio entre ellos tomando su mano. Ella entrelazó sus dedos con los suyos, las palmas encajando perfectamente como si estuvieran hechas para ajustarse. «Entonces enfrentemos todo lo que venga», susurró, juntos. En un breve momento se permitieron creer que esa noche les pertenecía. Extendieron las mantas sobre el suelo dentro, colocando una en la parte de bambú más limpia y enrollaron la otra para usarla como almohada improvisada. Las mochilas se apoyaban contra la pared. Un pequeño montón de toda su vida estaba amontonado en un rincón de la habitación. Tutu doblaba la ropa con manos lentas, cuidadosas. Cada prenda era un recordatorio de los días normales que acababan de abandonar, los delantales manchados de limón, las camisas cotidianas, los pantalones cómodos desgastados en los bordes. «¿Ya extrañas tu casa?», preguntó Yuri suavemente desde la puerta observándola. «No es hogar si no estás tú», respondió ella colocando la última camisa junto a las demás. «Entonces estás bien». Fuera las luciérnagas volaban cerca. Pequeñas luces en la oscuridad. La luz tenue de la lámpara se encontraba con la luz de la luna en el centro, dibujando en las paredes una capa de luz dorada y plateada. «Se siente como otro mundo», dijo ella cuando salieron al porche, «como si el peligro no pudiera llegar aquí».
Yuri mantenía la vista fija en la franja oscura de árboles detrás del terreno vacío. «El peligro puede llegar a cualquier parte», dijo él, «pero yo me pondré frente a él». Ella apoyó su cabeza en su hombro, escuchando el ritmo constante de su respiración. «Lo has estado haciendo durante mucho tiempo», susurró ella. «Déjame estar a tu lado también. Puede ser». «Ya estoy a tu lado», dijo él. El tiempo pasó tranquilo, no medido por relojes, sino por el frío creciente en el aire y la desaceleración de los sonidos de la noche. El canto de los grillos también se hizo más suave. El viento soplaba suavemente. Finalmente los párpados de Tutu se hicieron pesados. «Acuéstate», dijo Yuri. «Yo vigilaré un rato». «También necesitas descansar», protestó ella débilmente. «Descansaré cuando sepa que este lugar es realmente nuestro», respondió él. Ella lo miró un momento y luego asintió. «Siempre te quedas despierto por mí», dijo con una pequeña sonrisa cansada. «No olvides, también tienes derecho a tener miedo». Él no respondió, pero esas palabras aún resonaban en su corazón. Adentro ella se acostó sobre la manta girando ligeramente hacia un lado. Su cabello caía sobre la almohada negro y suave bajo la luz de la lámpara. Yuri se arrodilló junto a ella y suavemente apartó algunos mechones de su rostro. «Estoy aquí», susurró. Sus ojos parpadearon levemente. «Lo sé». Solo un momento después, su respiración se estabilizó, su ritmo suave y tranquilo. Yuri se levantó y salió al umbral de la puerta apoyándose en el marco. La lámpara detrás de él brillaba débilmente, proyectando su sombra larga sobre el suelo. Fuera, escuchó atentamente cada sonido que la noche traía. El viento, las hojas, los animales lejanos, el crujido vago del bambú. Un rato nada más. Luego, desde muy lejos, un sonido que no pertenecía a la zona rural, el ruido de una motocicleta constante y firme que se acercaba poco a poco, olas pequeñas y precisas. El corazón de Yuri latía con fuerza en su pecho. Salió al porche entrecerrando los ojos mientras miraba hacia el camino que llevaba al vacío. A lo lejos, entre los árboles, dos luces pequeñas parpadeaban y luego desaparecían, reapareciendo una vez más los faros de un coche saltando a través del camino irregular. Habían encontrado la huella. Dentro, Tutu se movió en su sueño, ajena a todo. La mandíbula de Yuri se tensó. Estiró la mano y redujo la intensidad de la lámpara hasta que quedó solo una pequeña chispa, dejando la mayor parte de la habitación sumida en la oscuridad. Su mente daba vueltas con todas las posibilidades: esconderse, huir, enfrentarse, todas entrelazadas con una verdad que no podía evitar. No la dejaría atrás. El sonido de la motocicleta se hacía cada vez más claro, el rugido del motor resonando a través del campo. Yuri susurró en la oscuridad, más para sí mismo que para cualquiera. «Nos han encontrado». La vieja casa de bambú, frágil pero resistente, permanecía en silencio detrás de él. Entre ese pequeño refugio y la oscuridad que lentamente se cerraba, solo quedaba una cosa: Yuri y la promesa que le hizo a la chica que dormía a unos pocos pasos de él.
nào đó,